Bueno, ahí está, voy silenciando a todos para que tengamos un mejor audio. Bueno, listo, Aritz quedó ahí habilitado. Así que me silencio yo, Flor, si querés, cuando quieras, ya estamos grabando. Arrancamos entonces. Buenas tardes, compañeros. Nuevamente bienvenidos a las charlas de formación política de Forjando Utopías. Esta es nuestra quinta charla de formación. Contamos nuevamente y alegremente y felizmente con la presencia del compañero Aritz Recalde, que hoy va a hablar sobre peronismo y educación. Aritz, como sabemos, es docente, es sociólogo, es doctor en comunicación, es secretario de posgrado de investigación de la UNLA, y además es flamante papá de Martina, compañero peronista, Aritz, por supuesto. Hoy entonces vamos a hacer como hacemos habitualmente, vamos a mantener durante la charla, mientras Aritz expone, vamos a mantener los micrófonos silenciados. A través del chat del Zoom vamos a ir exponiendo las preguntas, los comentarios que ustedes quieran hacer, así que todos queramos hacer, así cuando termina de hablar Aritz, Rami se va a hacer cargo de leer las preguntas y los comentarios y podemos hacer el intercambio. Por otro lado, también les contamos que aquellos que aún no hayan dejado algunos datos de ustedes, nombre, teléfono, correo electrónico, por si quieren recibir noticias sobre próximas actividades nuestras, lo pueden hacer por 3 medios, es amplia la oferta. Puede ser por este chat, el chat del Zoom, el público, digamos, para todos. Puede ser en el mismo chat del Zoom por privado al compañero Sergio, que anda por ahí, Sergio Puterman, que figura como Sergio Zap, supongo, como habitualmente. O en su defecto, ahora Rami, cuando yo termino de hablar, si te parece, pones el número de celular de Forjando y pueden también mandar por WhatsApp al teléfono de Forjando sus datos, si prefieren hacerlo de esa manera. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente entonces a Aritz, que está otra vez con nosotros, y empezamos la charla. Aritz, todo tuyo. Muchísimas gracias, Florencia, Cacho, Ramiro, ahí el operador se dice en internet, como en los recitales. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de Forjando Utopía, y tal cual adelantó Florencia, el objetivo mío es hablar del proyecto educativo del peronismo, de la relación entre educación y peronismo. Y lo voy a hacer para que se entienda a partir de 3 ejes fundamentales de ese proceso político. Primero, la relación fundamental que estableció el peronismo entre la educación, la ciencia y la tecnología y el Programa Nacional de Desarrollo. Ese es el primer tema fundamental. Nosotros lo estuvimos comentando hace 2 semanas, la aparición de los planes quinquenales, la planificación, y dentro de la planificación un proyecto educativo. Muchas veces esa es una tensión, no se sabe qué está delante, el huevo o la gallina, así que tenés que hacer primero una reforma educativa, o un proyecto de país, y dentro de eso la reforma educativa. El peronismo optó por tener un programa nacional de desarrollo, y en ese contexto reconvertir todo el proceso de enseñanza en todos los niveles, del preinfantil a la escuela que hoy llamamos la escuela primaria, secundaria, universitaria y todo el sistema científico. Hubo un cambio de estructura estatal general de la administración del sistema educativo en Argentina, y hubo una orientación a lo que era el nuevo patrón de desarrollo, que era el de la industrialización. Entonces ese es el primer eje que voy a tomar. La relación entre las reformas educativas y el Proyecto Nacional de Desarrollo. Lo que cambia, cómo cambia el Estado, y cómo se orienta el nuevo programa educativo a la independencia económica. El segundo elemento tiene que ver con la función social que le dio el peronismo a la educación. Esto es uno de los elementos centrales de la reforma educativa del justicialismo. El primer eje, insisto, tiene que ver con articular con el programa de desarrollo, estamos vinculados a lo que se llama la independencia económica, y este segundo eje central del peronismo tiene que ver con darle a la educación una función de igualación social y una orientación popular. Esto
Parece simple dicho así, pero hoy no es simple, porque hoy el sistema educativo argentino es totalmente distinto. Escuelas muy caras, escuelas más o menos caras, gente viviendo en country privados, en escuelas de determinada orientación, el peronismo, eso, bórrenlo todo. La educación era un medio de igualación social, de todas las clases y en todos los niveles. Y el tercer eje que voy a tocar, la relación entre la educación y la forma de organizar la política, la soberanía política, que tiene que ver con cómo el peronismo pensó la educación en línea con la comunidad organizada. Entonces, tres ejes, insisto, la educación del peronismo: la relación con el modelo de desarrollo, la función social de la educación, y el tercero, la educación en el marco de la comunidad organizada. Entonces voy con el primero. El justicialismo crea un nuevo Estado y lo desarrolla a partir de una planificación integral. Esto lo estuvimos comentando hace 2 semanas. Crea el Consejo Nacional de Posguerra, es un consejo que aparece en el año 1944, con participación militar y del mundo civil, del mundo de la empresa y del mundo del trabajo, y ahí diagrama el primer plan de desarrollo integral que tuvo la República Argentina, y casi el último, al menos integral de desarrollo, que llamó primer plan quinquenal. Y el primer plan quinquenal supuso una reforma estructural de todo el Estado, no solo la educación. Nosotros comentamos qué pasó en la salud, qué pasó en el transporte, en la infraestructura. En líneas generales cambia toda la estructura de organización del Estado. En el aspecto propiamente educativo, en el año 1949, en línea con la reforma constitucional, se crea el Ministerio de Educación. Hasta la reforma de la Constitución Nacional del año 49, en Argentina no había ni Ministerio de Educación, ni Ministerio de Salud, ni Ministerio de Trabajo. Esos 3 ministerios se crean después de la reforma constitucional del año 1853, que el peronismo hace en el 49. Entonces, primera idea fuerte del peronismo: un plan nacional de desarrollo, la educación en línea con el plan nacional de desarrollo y un organismo estatal potente para impulsar ese programa de desarrollo. Hoy esto también sería medio difícil de entender, porque nosotros tenemos todo el sistema medio educativo provincializado, muy provincializado, y además nosotros, si hoy uno analiza en términos históricos, lo único que se quedó la nación actualmente son la administración de las universidades. Pero durante la época del peronismo se crea un Ministerio de Educación Nacional que empieza a concentrar un montón de poder que hoy nosotros encontramos en las provincias. Y en ese tiempo no había universidades privadas tampoco. Entonces fue un primer Ministerio Nacional de Educación del país, muy potente, que iba en línea con la vocación de planificación. Un plan nacional de desarrollo y un ministerio con el Estado Nacional al frente. ¿Quién dirige el ministerio? Son 3 personas durante la primera década del peronismo, y uno no necesariamente va a encontrar una unidad ideológica, que eso es muy propio de lo que fue el peronismo, que fue un movimiento pluripartidario, pluriétnico y pluriclasista. El primer ministro de Educación fue Belisario Gaché-Girán, cuando el ministerio estaba pegado al de Justicia. El segundo fue Oscar Ivanišević. Este tipo fue más conocido también en el tercer gobierno de Perón, con posiciones más hacia el lado de la derecha peronista, podemos decir. Y el tercero es Armando Méndez San Martín. Este es uno de los hombres claves para el enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Entonces, un ministerio fuerte, muchas de esas competencias de ese ministerio hoy actualmente están en las provincias, en su momento estaban en el Estado Nacional, y una cartera educativa que no necesariamente todos pensaban lo mismo. Y después un núcleo de intelectuales que el peronismo tuvo en educación, que fueron muchos. Uno importante es Jorge Arizaga. Jorge Arizaga fue subsecretario de Educación Nacional, y este tipo fue importante porque implementó la reforma educativa de la provincia de Buenos Aires durante la época de Manuel Fresco. El gobernador Manuel Fresco va del año 1936 a 1940, y fue el gran impulsor de la reforma social en la provincia de Buenos Aires. Se introduce buena parte del derecho social en la provincia de Buenos Aires, y construye la infraestructura que hoy existe en la provincia. Y fue el tipo que introduce o reintroduce la educación religiosa en la provincia de Buenos Aires. Entonces Jorge Arizaga es uno de los intelectuales de la educación durante el peronismo, y era un tipo que venía, insisto, que tenía espalda, tenía trayectoria, porque había sido ni más ni menos uno de los reformadores del proyecto educativo de Manuel Fresco, que era una educación nacionalista. Y la otra figura fuerte, que es el hermano de mi abuela, mi tío abuela, era Juan Casani. Juan Casani es uno de los grandes hombres de la didáctica, de la pedagogía en Argentina, un tipo que se estudia en la ciencia de la educación actualmente en nuestro país, y dirigió el Instituto de Didáctica de Filosofía y Letras de la UBA. Entonces, insisto, un Estado Nacional fuerte con un ministerio y un
un ministro que no necesariamente pensaban lo mismo, pero sí un núcleo de intelectuales vinculado a la reforma educativa, con mucha trayectoria, con muchas ideas y con una obra que se puede estudiar. Y uno después debería ver qué pasó en las provincias, porque buena parte de la reforma educativa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la hace la gente de Forja, que es la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Entonces, el peronismo tuvo un Ministerio de Educación Nacional y después retoma el Consejo Nacional Educativo, Consejo Nacional Educativo o el Consejo Federal de Educación. Existía, no lo inventa el peronismo, y era la mesa en la cual el peronismo intenta sentar y articular a todos los niveles, primario, secundario, técnico, en las distintas orientaciones, y se integra con representantes de todas las provincias y con asociaciones de padres. Esta idea que en el Consejo Nacional Educativo había asociaciones de padres tenía que ver con el rol que le dio el peronismo a la familia, que consideraba que era la unidad básica de la sociedad, y tenía que ver también con una idea de la comunidad organizada. Esa idea que la democracia se ejercita a partir de las organizaciones libres, y la primera organización básica de la sociedad es la familia, la primera organización libre sobre la cual se fundan todas las otras. A su vez, el peronismo crea una subsecretaría de política universitaria. Hoy actualmente en el país existe una secretaría de política universitaria que se creó en el año 1993. Pero para la época era algo sumamente novedoso, porque ustedes entiendan que la universidad venía de la tradición reformista de la autonomía. Entonces, los que administramos universidades conocemos esa tradición autonomista que es muy reacia a las regulaciones estatales. El peronismo regula la universidad por intermedio de leyes y una subsecretaría de política universitaria que crea también en el año 1949. Entonces, estos son los organismos: un Ministerio de Educación Nacional, un núcleo de intelectuales, un Consejo Nacional Educativo y una subsecretaría de política universitaria. Ese es el Estado que monta el peronismo. Y en el primer plan quinquenal presenta lo que era el paquete de reforma de leyes que dan vuelta al sistema de organización educativa en Argentina. Hasta ese momento no había existido nada parecido, una reforma tan radical de la organización de la educación, insisto, desde creación del ministerio hasta modificación de todo el sistema de leyes de organización de la educación argentina. Esta reforma no tuvo precedentes en la historia de nuestro país, insisto, semejante reforma de raíz del Estado y también del sistema de organización normativa. En el marco del plan quinquenal se impulsa la ley 12.978, que lo que ratifica es el decreto 18.411 del 43 de enseñanza religiosa. ¿Qué decía la enseñanza religiosa del decreto del año 1943? La educación religiosa se imparte en las escuelas primarias. El que no quiere no participa y va a recibir en su lugar instrucción moral. Y ese decreto del 43 lo que crea es una Dirección General de Instrucción Religiosa. Es interesante ver que en la justificación que hace la revolución del 43, esto no es una justificación que hace el peronismo encuentra este sistema, lo que hace lo reconoce a nivel de ley, pero la educación religiosa en las escuelas no le introduce el peronismo le da sanción de ley a un decreto del año 43. Y si uno miraba el decreto del año 43, lo que se planteaba entre los considerandos, que en realidad la ley educativa 1420-1884 no había planteado que la educación era laica o no religiosa, no parecía esa mención en la ley 1420-1884, sino lo que decía en realidad la ley 1420, es una de las leyes más importantes de la historia del sistema educativo, que dice la educación primaria es obligatoria, gratuita y universal, decía que la educación religiosa se iba a impartir antes o después de las horas de clase. Entonces en el 43 se agarran de la ley 1420 y se agarran de la Constitución de 1853 que planteaba que el catolicismo era el culto oficial. Esto se estuvo discutiendo hasta hace no demasiado, cuando el Vaticano renuncia al subsidio actualmente que le da el Estado a la Iglesia por ser considerada culto oficial. O sea, imagínense que esto se discute hoy, pero viene de lejos. Esta ley, la 12.978, el peronismo la va a modificar en el marco de la ruptura con la Iglesia. Y en el año 1954 separa la educación religiosa de la educación pública argentina y disuelve la Dirección General de Instrucción Religiosa. Esto se los comenté hace 2 semanas y lo insisto ahora. Cuando el peronismo reconoce por ley y lo pregunta a los padres qué quieren hacer en las escuelas, hay un nivel de aceptación más entre el 95, 96, 97% de los padres que mandan a sus hijos a la educación religiosa. Si el peronismo tiene oposición de los partidos nacionales que estaban del otro lado,
que sí patalean, y algunos sindicatos. Cuando después el peronismo, en el 54, se pelea con la Iglesia y separa la educación de la Iglesia, también va a tener oposición. O sea, va a tener oposición por reconocer a nivel de ley un decreto del 43 y va a tener oposición por derogarlo. Ustedes fíjense cuál le gusta más de las dos visiones, pero para ser justo con la historia, también cuando saca Perón la relación de la Iglesia con la escuela primaria en el año 1954, le trae muchísimo ruido, incluso hacia el mismo peronismo. Y cuando uno va a ver el componente del golpe de Estado en el 55, participa la Iglesia, un sector al menos importante de la Iglesia. En el año 1947 se sanciona la ley 13.031 de universidades, una gran ley universitaria. Piensen que hasta ese momento ley nacional educativa era la ley 1420, que es del año 1984, recién cuando se cambia con esto que le digo, en el 47. La ley universitaria, la primera que se había sancionado en el país, era el año 1885, recién cuando se cambia en el año 47. Y en el año 1947 también se sanciona una ley de enseñanza privada. Ley de enseñanza privada en el nivel primario y secundario, porque en ese momento las universidades privadas no podían emitir títulos oficiales. Esto es algo que obtienen cuando cae Perón y lo terminan organizando durante el gobierno de Frondizi. Por eso es interesante ver las relaciones entre educación, religión y política, porque esto le generó muchísimo ruido a Frondizi, porque quien pedía la educación universitaria religiosa era la Iglesia. Y quien se la da es la Unión Cívica Radical, que era un partido que había sido muy crítico de la idea de Perón de nacionalizar la educación religiosa que había encontrado en el año 1943. Ahora, en el 49, yo les comenté, el peronismo modifica la Constitución. En la reforma educativa de la Constitución del 49 hay un apartado sobre derechos del trabajador, la ancianidad y la familia, y hay un punto sobre educación. Y es interesante, porque si bien es corto el apartado sobre cuestiones educativas, en la Constitución del 49 me parece a mí que es bastante claro hacia dónde iba el gobierno. La Constitución del 49 dice: se va a promover la educación física, intelectual y profesional, se van a crear escuelas rurales de ciencias y bellas artes, y se va a regionalizar el sistema educativo, y en el marco de la regionalización del sistema educativo se le da formación política a los universitarios, y en el año 49 se le da sanción constitucional a la entrega de becas. Es interesante el planteo de la Constitución del 49, muy interesante, regionalización educativa, insisto, un sistema integral de educación física, intelectual, profesional y moral, y la inclusión del tema social, le dieron sanción constitucional al programa de becas. Entonces este es el estado que monta el peronismo para administrar la universidad. Insisto, reforma de ministerios hasta leyes, todas. Después lo que hace el peronismo es reorientar la educación a la independencia económica. En el año 1944 crea la Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional. Ahí nace la Escuela Técnica en la República Argentina. 1944, las escuelas Otto Kreise que existen. Contra este paquete de leyes hubo una reforma que lo quiso prácticamente disolver, que fue la reforma de la Ley Federal Educativa de Menem en 1993, que disuelve el subsistema técnico. Y después esto lo retoma Kirchner, y una de las primeras leyes educativas es la de la Ley de Educación Técnica. La educación técnica, insisto, está vinculada al peronismo, nace en el 44, y el peronismo le mete muchísima manija con las escuelas técnicas, las escuelas fábricas y las escuelas industriales. Esto es uno de los sectores más dinámicos de la etapa educativa del peronismo, el sector técnico-industrial. En el año 1948, y en línea con la reforma de la educación técnica secundaria, se crea la Universidad Obrera Nacional. La Universidad Obrera Nacional hoy se llama UTN, después del 55, del golpe la cierran, permanece cerrada, está cerrada un par de meses, después la abren con otro nombre. Es una locura, este país es demencial. Imagínense ustedes que el turco Menem abre casi 9 universidades. Y a nadie con 2 neuronas de frente se le puede haber ocurrido que Kirchner asumía en el 2003 y cerraba alguna. Nadie se le puede haber ocurrido. Imagínense que Kirchner no iba a decir en el 2003: yo cierro las universidades que creó Menem, porque las creó Menem. Solo para este país de locos. En el 55 la Universidad Obrera la cierran. Después la terminan reabriendo con otro nombre. Entonces se crea en el año 1948 la Universidad Obrera Nacional. Y esta universidad tenía la particularidad que, por un lado, regionaliza la oferta de investigación y docencia. Y esto también iba en línea
con la tradición de las grandes potencias. El país, yo lo comenté en el plan quinquenal, se había regionalizado en términos productivos. Entonces en Córdoba se hacían aviones, autos, motos, ahí se creó una ingeniería aeronáutica. La Universidad Obrera en Córdoba creó una ingeniería aeronáutica. En Tucumán se crean los talleres ferroviarios, ahí se crea una filial de la Universidad Obrera, que es la ingeniería ferroviaria. En San Juan, lugar en donde se conocen Eva y Perón, en el marco de las jornadas solidarias de un terremoto. Entonces en la regional de Mendoza, de Cuyo, que está ahí pegadito a San Juan, se crea una ingeniería antisísmica, que es una ingeniería en construcciones en zonas sísmicas. Fíjense lo visionario de ese modelo educativo. Se crea carreras regionalizadas en función de las demandas de cada una de las regiones. En el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, se crea ingeniería química, porque había un polo petroquímico muy potente. Hablamos del gasoducto de miles de kilómetros que crea el gobierno para unir el sur productivo petrolero gasista con los centros industriales de Buenos Aires. Entonces ahí se creó una ingeniería química. Y esta es una idea, insisto, muy propia de las grandes potencias. Si uno va a Alemania, dicen, che, en Alemania hay autonomía universitaria y cada universidad hace lo que quiere, se crean las carreras que quieren, las líneas de investigación que quieren, y yo le voy a decir, no. Ustedes me preguntan, Recalde, en Estados Unidos, estoy hablando de las potencias económicas, ¿existe la autonomía universitaria que cada carrera hace cada universidad hace la carrera que quiere? No, eso no existe. Recalde, en China, ¿existe la autonomía universitaria y cada carrera hace lo que quieren? Ni se les ocurra. China lleva 13 planes quinquenales, y qué carreras se abren, y qué carreras no, y qué investigaciones se financian, y qué investigaciones no se financian, es una decisión del puro político que va por el plan quinquenal número 13. Es más, ustedes me pueden decir, Recalde, en Cuba, socialista, ¿existe la autonomía universitaria? No. Y si ustedes no sé si escucharon ahora mucho lío en las universidades en Brasil, porque en Brasil el rector lo elige la universidad eleva una terna y el presidente elige el rector. Ahora, lo que pasa es que en Brasil generalmente la terna tiene 3 candidatos y el presidente del país suele elegir el primero en el orden de mérito que le manda la universidad. Ahora Bolsonaro invirtió esa lógica y puso al tercero. Pero en Brasil hoy los rectores no lo elige la misma comunidad universitaria solamente, lo ratifica el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay una idea que la universidad tiene que ir en línea con el modelo de desarrollo. Por eso no es casualidad que Brasil, en la época de Perón, tenía una estructura económica igual a la nuestra. Hoy es 5 veces la nuestra. Estoy hablando del Producto Bruto Interno Nacional. Ahora, con eso no quiero decir que el peronismo desconoció la autonomía universitaria, porque le dio sanción constitucional en el 49. Y con esto tampoco quiero decir que la autonomía universitaria es mala en sí misma. Yo gestiono una universidad que es autónoma. Lo que sí creo que la autonomía es un medio, no un fin. El que crea que la autonomía es un fin en sí mismo va a construir una oligarquía universitaria y le va a dar a la universidad un privilegio. Y la autonomía tiene que ser un medio para construir una Argentina grande y no un instrumento de privilegios. Entonces el peronismo que dice, la universidad va en línea con el modelo nacional de desarrollo. Por eso en la primera ley del 47, los rectores de las universidades se designan como hoy se nombran en Brasil. La universidad elevaba una terna y ratificaba el Poder Ejecutivo. Y tuvo grandes rectores durante la universidad peronista, entre ellos Tayana, el padre de Jorge Tayana. Fue una época sumamente esplendorosa para la universidad. Pero entonces en ese momento se crea la Universidad Obrera Nacional. Se reforman todas las leyes. La idea era articular, insisto, el desarrollo universitario con el desarrollo nacional. Se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hoy uno prende una lamparita en la casa y en parte hay energía atómica, aunque si bien la principal energía es quemando combustible, térmica, después hay energía eólica con viento o hídrica. En su momento se empieza a plantear el agotamiento del petróleo, es un fósil que se agota, finito, y se plantea la modificación de la matriz energética con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y eso implica una reforma educativa, porque es todo un sistema de formación súper especializada. Y ni que le digo, imagínate la fábrica de aviones. Fue una época esplendorosa para toda la rama de la ingeniería, la ciencia exacta, la matemática. Se crea el CONICET es el antecedente del CONICET, el Instituto Antártico. Después, y yo les comentaba hace 2 semanas, esto fue importante, el peronismo tuvo una vocación antártica muy importante, el primero y el tercer gobierno. En el tercer gobierno incluso Isabel Perón hace una reunión de gabinete en la Antártida.
Y esto, la Antártida es una zona científica. En la Antártida no hay supuestamente bases militares, por lo menos en los papeles. Es una zona de investigación científica. Entonces, esto es parte de la modificación de la reforma educativa del peronismo. Insisto, se modifica absolutamente todo, desde creación de un ministerio, modificación de leyes. Ahora me voy a referir a los objetivos, los contenidos, cuáles eran las ideas, cuál era el sistema de valores que el peronismo le quería dar. Ahora estoy viendo cómo se modifica la estructura estatal y cómo se modifica la educación para atender la independencia económica. E insisto, hoy la Universidad Obrera, las escuelas técnicas, esos son todos legados del peronismo. La existencia de un Ministerio de Educación Nacional y una vocación federal del Estado en la intervención del modelo educativo, son todas ideas del peronismo. Que si bien venían de antes, obviamente, no todas las inventa, posiblemente la más original es la educación técnica. Pero el peronismo sí le da muchísima potencia. Y eso hasta el día de hoy, bueno, que con Macri estuvimos discutiendo, ¿hay Ministerio de Educación o no? ¿Hay Ministerio de Salud o no? ¿Hay Ministerio de Trabajo o no? Bueno, parecía que con el peronismo esto estaba consagrado desde el año 1949. Entonces, este primer elemento, ¿cómo se reorganiza el sistema educativo? Insisto, cómo se reorganiza y se mueve toda la estructura estatal y se modifica todo el sistema de oferta educativa. El segundo elemento, lo que yo les comentaba, tiene que ver con la función social de la educación. Después voy a hablar, el tercer punto son los valores. Porque vos creaste una escuela técnica, pero bueno, tenemos que detallar qué es lo que se enseñaba. Digo, además de lo técnico, qué se enseñaba en lo ético, moral, nacional, cultural, que eso va en el tercer punto. El segundo elemento que les quería comentar es la educación y la cuestión social de la educación. La educación, nosotros lo comentamos hace 2 semanas, pero voy a reiterar con eso. La educación en la Argentina hoy es sumamente clasista. Hoy la educación argentina cada vez más se parece a la de América Latina, y cada vez más la educación argentina hoy se parece a la educación de América Latina. Los pobres van a la escuela básica. Y a lo sumo, alguno puede ir a la escuela secundaria. Pero en la tradición liberal argentina, la universidad es para la oligarquía. Este es el sistema educativo que encuentra Perón, y al cual hoy nos están llevando en la República Argentina. La educación liberal había planteado así con la ley 1420. Todos los hijos de los pobres, los hijos de los caudillos federales van a ir a la escuela básica, donde aprenden ciudadanía, principios de nacionalidad, que tengo que reconocer fueron importantes en un país de inmigrantes, y adquieren los valores de la clase dominante, la ideología oficial, la historia oficial. Los grandes políticos liberales fueron historiadores, Sarmiento, Mitre, Avellaneda. Todos esos grandes dirigentes de la política liberal, a su vez, fueron hombres de cultura, de periodismo y de historia. No hay casualidad que Avellaneda, que Mitre y que Sarmiento, insisto, además de gestionar políticamente el Estado, legan obras culturales, porque era parte de todo el mismo programa. Entonces el peronismo encuentra esa educación clasista, que es como funciona hoy la educación en casi todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que plantea el peronismo? Destruir la función clasista de la educación. ¿Y cómo lo hace? Democratizando la gratuidad de todos los niveles educativos. En el año 1947, por primera vez, aparecen las becas universitarias. En el año 1949 se declara la gratuidad de la universidad, con el decreto 29.337 del 49, que es ratificado por la ley en el año 1954. Hasta el peronismo, insisto, la educación era como funcionaba, como funciona en casi todos los países de América Latina. La educación es carísima en Chile, la educación es carísima en Colombia, la educación es carísima en Perú. La educación en Brasil no se paga, pero tiene un sistema de ingresos que no entra nadie, entonces los pobres en Brasil prácticamente no van a la universidad pública. Hasta el punto que el programa de becas más importante de América Latina en el volumen de cantidad de becas lo hace el gobierno de Lula, y lo implementa con las universidades privadas, no por las públicas. Porque eran y siguen siendo sumamente elitistas las universidades públicas brasileñas. Entonces el peronismo elimina los aranceles universitarios. Entonces, ¿qué le da? Le da una trompada fuerte a la oligarquía. Le quita el monopolio cultural que les había permitido tener el monopolio del ejercicio del poder político institucional. Porque buena parte de los cargos de gestión del poder en Argentina son universitarios. Y miren, presidentes, gobernadores, diputados, senadores, uno puede estar de acuerdo, no. Uno puede ser, pero Evo Morales no terminó, no solamente hizo la escuela primaria y mire qué gran presidente, está bien, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, hay una cosa que no nos vamos a mentir.
quién ejerce el poder político, quién manda en la Argentina y en el mundo, es la élite universitaria. ¿Estemos de acuerdo o no? Eso es otro tema. Entonces, con esto imagínense el cimbronazo que le dan a la oligarquía argentina. Un cimbronazo terrible. Y esto permite que en el 45 había 47.400 estudiantes en la universidad, en el 55 más de 138.000. Y esto genera las condiciones para la nacionalización de los sectores medios de la década del 60. Esta reforma educativa genera las condiciones para el cordobazo. ¿Por qué? Porque el hijo del trabajador y el hijo de la clase media, el hijo de la clase alta, se mezclan en la universidad. Y hasta ese momento había un rechazo que era hasta antropológico. ¿Qué es lo que pasa hoy? Imagínense un pibe hoy que nace en un country privado, que va a una escuela privada, de Cardenal Newman, que paga 100 lucas al mes. ¿Qué sabe de la realidad de lo que pasa en un barrio popular? No sabe nada. Cuando los ministros de Macri, que en su mayoría venían de educación privada, hablaban de la realidad y denotaban ignorancia, y para ser justo, ¿y por qué iban a saber? ¿Qué iban a saber? Si son tipos que se crean un sistema alternativo, en un barrio privado y una escuela privada, en un boliche privado, vacacionaron en el extranjero, no conocen la realidad. Y esto es uno de los grandes dramas de la dirigencia política argentina, que cada vez más está en un proceso educativo que es paralelo a la realidad nacional. Entonces acá el peronismo, insisto, democratiza la universidad, como nunca se había visto, y es una de las primeras reformas de este tipo en América Latina. En el año 1952 declara la gratuidad de todo el sistema. Sanciona un decreto que es el 4.493 del año 52, y declara la gratuidad de la escuela secundaria, que se pagaba, y declara la gratuidad de los terciarios. Insisto, en el 52, en Argentina todo el sistema educativo era gratuito, el universitario y el no universitario. Yo les comentaba los números. En el año 1945, en la escuela secundaria había 164.000 estudiantes, en el 55, 10 años después, había más de 370.000 estudiantes. O sea, la expansión de la matrícula fue impresionante. Y el sector más dinámico, el que más crece en número, se los comentaba hace 2 semanas, fue la industrial. En el 45 había 23.800 estudiantes, pibes y pibas, en la escuela industrial. 10 años después había 76.749 pibes en la escuela industrial. Y eso explica también, y se puede entender, ese ciclo de crecimiento industrial que tuvo la Argentina. Porque esto, para ser justos, en el 55 hacen un montón de desastres, pero hubo ciertos acuerdos generales sobre la organización de la economía, que iban hasta el desarrollismo. El desarrollismo. Ya cuando vos saltaste al liberalismo con Alzogaray, fuiste a otro sistema. Ahora, desde el peronismo hasta el 76, vos tuviste un país con altos niveles de desarrollo industrial. Esos altos niveles de desarrollo industrial estaban apoyados con altos niveles culturales, y eran hijos de este proceso de reforma educativa. Insisto, grandes inversiones, impresionantes inversiones en educación, y centralmente en la educación considerada estratégica, orientada a los grandes planes de desarrollo. Esta fue una etapa, también yo les comentaba hace 2 semanas, de mucha inversión en infraestructura. Se construyen 2.000 escuelas, jardines, secundarias, se reconstruye, se crea una comisión de infraestructura universitaria, se reconstruye la infraestructura universitaria en la República Argentina. Y me animo a decir que el programa de infraestructura universitaria, el más importante fue el de Perón, y el segundo fue el de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner hizo uno de los programas de infraestructura universitario más importantes de la historia de la Argentina. Y en esto voy a ser justo. Si uno me dice, ¿el programa de educación media y primaria del kirchnerismo tuvo el nivel de éxito del de Perón? No, ni cerca. Ahora, el nivel de inversión, de desarrollo, de promoción de la universidad de Kirchner, ¿tuvo el nivel de efectividad que de Perón? Sí. Sí. Incluso no es casualidad que Kirchner crea 19 universidades. Fue la gestión entre Néstor y Cristina de creación universitaria más importante en 200 años de vida independiente. Y uno de los capítulos centrales del desarrollo de la universidad durante la época del kirchnerismo fue la infraestructura universitaria. Y eso, para hacer justicia con la historia, dependía de Julio de Vida. Después empezaron a venir fondos de la Comunidad Andina de Fomento. Pero se invirtió muchísima infraestructura. Laboratorio, playones deportivos. Se hizo muchísimo, insisto. Y para mí no se vio nunca más algo parecido hasta en esto, en las universidades. Ahora, y esta fue una etapa, y voy redondeando con la parte social, de establecimiento de derechos no solo para los estudiantes, sino también para los trabajadores del mundo de la educación. 1954, Estatuto Docente, Ley de Protector del Laburante, del Trabajador Docente.
1947, derechos de los trabajadores universitarios, docentes a la dedicación exclusiva, a la carrera docente. Para que ustedes tengan idea, con la universidad, con esto, el rollo de la ciencia, los docentes sometemos nuestro laburo a concurso, a una competencia, y si perdemos la competencia nos quedamos sin laburo. Entonces eso es lo que creo que suena bonito, eso del concurso universitario, pero siempre y cuando uno se crea que es antes persona de ciencia que trabajador. Yo soy trabajador y después hombre de ciencia. Entonces para eso el trabajador universitario necesita derechos. Y los primeros derechos del trabajador universitario que intentaron conciliar lo académico con el derecho de trabajador los hizo el Perón. Y hoy tenemos convenio colectivo de trabajo docente y lo hizo el gobierno de Cristina. No hay casualidad en la historia de los gobiernos que hacen la legislación protectora del trabajo. El sistema protector del trabajador docente universitario lo inventó Perón y lo terminó de implementar Cristina. A los trabajadores docentes y a los trabajadores no docentes, que son todos aquellos trabajadores que no enseñan, que son casi toda la universidad, gestionan todas las universidades, esos son los trabajadores no docentes, adquieren los derechos por el marco del sistema de la administración pública nacional. Y esto fue una época, insisto, donde todos los trabajadores de la universidad adquieren derechos, trabajadores docentes, no docentes, administrativos de escuela, estatuto docente. Es una época de mucha centralidad, de mucha inversión y mucha centralidad del gobierno en el Estado Nacional. Y fíjense estas cosas. Menem destruye el país industrial de Perón. ¿Y qué en la educación qué es lo que hace? Destruye el Estado Nacional. Ley Federal de Educación provincializa el sistema educativo. Destruye el sistema técnico. Fíjense que destruye. Y después, vamos a ver, va contra el sistema de valores, que vamos a ver ahora. Y va contra el sistema de protector del trabajador. Entonces, cuando uno ve el liberalismo, cuando destruye la economía y cuando llega al Estado, y que destruye la educación, va contra los cimientos del modelo educativo peronista. Y el tercer elemento es la relación entre educación y comunidad organizada. El primero, relación entre educación, modelo de desarrollo. Segundo, la función social de la educación que le da el peronismo. Y el tercero, lo de la comunidad organizada. Esto es interesante de verlo. Esto es interesante verlo porque yo creo que hay un mambo ideológico en la política, hay un mambo ideológico en nuestro propio espacio político, hay un mambo ideológico en la sociedad argentina, que no se sabe qué quiere ser y hacia dónde vamos. Y Argentina tuvo dos grandes modelos de desarrollo, el liberal y el nacional popular. Fueron los dos grandes modelos de desarrollo. Los dos asentados en sistemas de valores, principios, sistemas ordenadores. Después en el medio hubo un montón más. Desarrollismo, neoliberalismo, pero los dos grandes modelos eran eso. Y Perón lo llamó comunidad organizada. Perón dice, vamos a construir una sociedad sobre principios, valores propios. Vamos de vuelta, y yo le pregunto a ustedes hoy, ¿cuáles son los valores de la educación? Yo qué sé, yo tengo mi duda, a ver, me cuesta saber hacia dónde vamos con la educación. El peronismo no tuvo ninguna duda hacia dónde iba con la educación. El peronismo dice, la Argentina va a construir una comunidad organizada. Una comunidad organizada, por un lado, es un sistema de organización del poder. El poder está en las organizaciones intermedias, ni en el individuo, ni en el Estado, ni en el mercado. Es la comunidad organizada libremente, familias, sindicatos, asociaciones barriales, asociaciones empresarias, agrupaciones sindicales, insisto, organizada libremente, y ese sujeto político es el que ejerce el poder por intermedio del Estado. Y la comunidad organizada más es un sistema de valores alternativo al comunismo y al liberalismo, que plantea el individuo tiene que tener un principio mucho más fuerte de deber hacia la comunidad que solamente de derecho. Y en esto, vamos a ser francos, estamos muy acostumbrados que los pobres pueden pedir subsidios, pueden pedir apoyo por el Estado, que la clase media quiere dólares para viajar en el extranjero y que la clase alta quiere libertad para fugar la plata. Ahora, si uno vemos todas las clases sociales, le pide al Estado. Todas las clases sociales le piden al Estado. Algunas le piden dólares, algunas, todas piden. Ahora, cuando uno mira esas clases sociales y dice, ¿usted qué están dispuestos a hacer por el país? De ahí ya entramos en un deber. Porque esta es una sociedad que habla de derecho, pero no de deberes. Entonces la comunidad organizada era un sistema también ético-moral, donde se planteaba el individuo tiene que estar persuadido del deber de construir la comunidad. El individuo se realiza si la comunidad en la que vive se realiza. Entonces, ¿qué es lo que hace el peronismo? Empieza a modificar el sistema de contenido de la educación. ¿Qué critica? Primero, la educación elitista. Segundo, la educación liberal, egoísta y materialista.
ese supuesto que vos educás solamente para el mercado, pequeños egoístas para hacerse ricos, pequeños egoístas que quieren libertades. Digo, en esto no quiero pelear hoy con nadie, pero yo estoy cansado del liberalismo de izquierda hoy en nuestro mismo espacio político, que solamente hablan de los derechos del individuo, ahora de los deberes del individuo no se habla casi nada. ¿Y qué es lo que propone el justicialismo? Una reforma de los contenidos, se modifican absolutamente todos los contenidos, en una educación en valores comunitarios, federales y nacionalistas. Nacionalismo. ¿Qué le falta a la Argentina hoy? A la Argentina le falta nacionalismo. Le falta nacionalismo. Tiene mucho liberalismo de izquierda y liberalismo de derecha. Le falta nacionalismo. Entonces, ¿qué es nacionalismo? Perón dice, vamos a construir una cultura nacional. ¿Qué es una cultura nacional? Una unidad de destino y un principio de solidaridad social. Una unidad de destino, que es lo que nosotros queremos hacer con el país. Hasta que nosotros no construyamos una unidad de destino, vamos a estar en este limbo de la Argentina, que va a los tumbos, que no se sabe bien. Una generación construye, a otra demuele. Una construye, otra demuele. ¿Qué es la Argentina? El país del siglo XIX sin derechos laborales. El país del peronismo solidario. ¿Qué es la Argentina? Nadie lo sabe. Hace 40 años que se murió Perón, que el país va a los tumbos. Entonces Perón dice, la educación tiene que construir una cultura nacional, una unidad de destino, un principio ordenador de un proyecto nacional y un principio de solidaridad social. Argentina es un país terriblemente desigual. Y uno cuando ve la desigualdad, en parte justificada por un sistema de valores. Si nosotros nos acostumbramos a que el 40% de los argentinos esté en la marginalidad, a los pibes viviendo en la calle, la mitad de los pibes son pobres, a los pibes envenenados por el Paco que le dan en todas las esquinas del conurbano con un nivel de impunidad, falta un principio de solidaridad social. Y siendo un principio de solidaridad social no se puede construir una familia, que es el primero. La familia es un núcleo de amor afectivo. Esa es la primera unidad básica de la sociedad. Ahora, después, si no hay un principio de solidaridad social, no se puede construir ni un club de barrio, ni un municipio, ni una provincia, ni un país, ni una agrupación política, ni un sindicato. Entonces el peronismo dice una cultura nacional, una unidad de destino. El peronismo bajaba línea nacionalista, a morir. Los planes de estudio te mataban en ese sentido. Un principio de solidaridad social con el prójimo. Una educación moral, estética y patriótica. Patriotismo. Patriotismo. Vamos de vuelta. Patriotismo. Hasta que nosotros no eduquemos en patriotismo, es inviable la Argentina. Es inviable. Patriotismo. Insisto, solamente hoy parece que buena parte de nuestro espacio político habla de derechos individuales. Patriotismo le hace falta a este país. ¿Qué es el patriotismo? Que es una moral nacional y la capacidad que tiene el individuo de hacer un esfuerzo para con su comunidad. Hasta que no haya solidaridad social y patriotismo, en la Argentina es inviable. Patriotismo. Y lo que es el peronismo, muchos contenidos vinculados a la soberanía nacional regional. Es una época floreciente para la enseñanza del folclore, la música popular. Y esto se engarza también con la reforma del sistema de medios, que hablamos hace 2 semanas. El peronismo crea Canal 7, la agencia Telam. En el año 1953 hace una ley de medios que obligaba a pasar música nacional en la radio. O sea, era fuertemente nacionalista. Educación nacionalista, educación patriótica para la solidaridad y el colectivo. Y para cerrar, y con esto culmino, en el marco de la comunidad organizada, Perón le dice a todo el país que construya libremente su organización. Todo el país se organiza con el peronismo. Nivel de escuela secundaria, UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Esta se crea con Perón, después se refunda en los 70. La segunda institución de este tipo es la Confederación General Universitaria. El peronismo crea un sistema de organización de jóvenes universitarios paralelo al existente, que era la FUA, la Federación Universitaria Argentina, y crea la Confederación General Profesional. O sea, en el marco de la comunidad organizada, Perón dice, la verdadera democracia es la que el individuo se vincula a organizaciones intermedias, y en función de eso ejerce el poder. Entonces los secundarios, organizados, los universitarios, organizados, los profesionales, organizados. Que esto es uno de los grandes temas que hoy nosotros tenemos que discutir. Hoy tenemos que organizar a la comunidad. Y es una etapa
también de organización política y muy fuerte organización sindical. Se crea un sindicato docente, la Unión Docente Argentina, se crea la agremiación del profesorado universitario y se crea la FATUM, que es la federación hoy que tiene los sindicatos de base de los trabajadores no docentes. Entonces, esto era la parte de la comunidad organizada, insisto, la educación en valores para la comunidad, para el patriotismo, para la construcción de la unidad de destino, y un sistema educativo organizado, secundario, universitario, intelectual, y a su vez organizado por intermedio de sindicatos, organización política y organización gremial. Pero acá, si querés, Florencia, corto, y así podemos dialogar. Bueno, entonces, Ramiro, empezás a leer algunas de las preguntas y que están apareciendo más, así que Rami ya podés empezar. ¿Te parece así hacemos el intercambio con Ari? Les quería recordar además, ahora Ramiro después en un ratito lo va a poner, que las charlas que las grabamos habitualmente y después las subimos al canal de YouTube de Forjando, después les mandamos para quienes no pudieron presenciar hoy o si quieren volver a escucharlas. Después Ramiro va a mandar también por allí el canal de YouTube de Forjando para que puedan volver a escuchar a Aritz. Arrancamos con las preguntas, Rami. Bueno, tenemos al compañero Daniel Sarabia que pregunta, ¿en el peronismo hay una postura concreta respecto a la reforma del 18? Sí, en realidad el peronismo era un frente pluriclasista, pluripartidario y pluriétnico. Dentro del peronismo había musulmanes, judíos, cristianos, agnósticos. Había, insisto, pluriclasistas, empresarios, trabajadores. Era pluripartidario. El peronismo tiene una pata fuertísima, muy importante en volumen, muy importante el volumen, de radicales dentro del espacio político. No algunos, muchísimos. Casi 40 diputados sobre 100 y pico, venían de la orientación radical, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, más los bloques radicales properonistas de las provincias. Toda esa pata que entra al peronismo, que pone el vicepresidente, Quijano y algunos hombres que después fueron importantes en política, John William Cook, Arturo Jaureche, Juan José Hernández Arrey, todas esas figuras venían del radicalismo. Entonces cuando el peronismo, por ejemplo, impulsa la ley dentro del Parlamento, y esta era la genialidad que tenía Perón manda presentar la ley de justicialismo a los diputados de origen radical cordobés. O sea, la organización normativa del peronismo universitario lo hacen los peronistas de origen radical, insisto, vinculados a la reforma del 18. Ahora, ¿qué es lo que plantean los reformistas peronistas? Porque después estaban los reformistas antiperonistas. Que la reforma del 18 había tenido una idea que después había mal formado. Entonces la tradición peronista universitaria dice, ¿qué tomamos nosotros de la reforma del 18? La búsqueda de articular a los jóvenes con la cuestión social, de darle a la educación una cuestión latinoamericanista, estudian miles de jóvenes de América Latina en la época del peronismo. ¿Qué tomamos de la reforma del 18, dice el peronismo? Es esa vocación refundadora de la cultura argentina, que pensó la reforma del 18. Ahora, ¿qué va a decir el peronismo? No vamos a darle al medio para alcanzar ese fin, que es la autonomía y el cogobierno, un fin en sí mismo. Entonces Perón, ¿qué dice? Vamos a modificar aspectos parciales del sistema de gestión universitario para alcanzar los grandes fines de la reforma. Y esto, claro, generó rechazo en los sectores de los partidos nacionales que le tiraron en contra a Perón a sus agrupaciones estudiantiles dentro de las universidades. La fuga movilizó contra Perón, hubo docentes renunciantes en las universidades de origen Partido Socialista, Partido Unión Cívica Radical. O sea, esto no estuvo exento de conflictos. Y lo digo lamentablemente porque para la Argentina, las renuncias y este tipo de cosas, yo qué sé, fue una pérdida para la Universidad Argentina muchos de los renunciantes. Y fue también un gesto apologético del desastre, porque muchos de los docentes que renuncian con Perón se ponen del lado de la dictadura, fueron los que agarraron la universidad en el 55. Entonces, insisto, el peronismo no era antirreformista, o lo que sí tenía una idea del reformismo diferente posiblemente de un sector del conservadurismo radical. Pero, para redondear, hubo muchísimos reformistas dentro del peronismo.
Los más conocidos, insisto, John William Cook, Arturo Jaureche. Cook daba clases de Derecho, Juan José Hernández Arrey daba clases de Filosofía, y así puedo hablar de un montón de intelectuales. Carlos Astrada, que era el tipo que dirigía Filosofía de la U, un marxista. Esos venían de la tradición reformista y se meten al peronismo. Bueno, muy bien. Gerardo Yunis pregunta, ¿en qué marco crees que se instalan los hogares escuela de la Fundación Eva Perón? Bueno, lo que empezó a hacer la Fundación Eva Perón es mucho laburo social. No era una organización eminentemente educativa. Era una institución con un montón de acciones, porque tenía planes de vivienda, planes de esparcimiento, y empezó a tener muchísimo laburo con los chicos de calle, con la contratación de todo ese universo de pibes que necesitaban la atención plena del Estado. Entonces, los hogares escuela, después Eva Duarte también va a fomentar las escuelas de enfermería. Eran experiencias, insisto, que articulaban la faceta educativa a una institución que tenía centralmente una función más social que educativa. Y los hogares escuelas, insisto, trataban de darle educación a los nenes o en situación de calle, sin familia, que vivían en instituciones de encierro estatales. Y se hace bastante, pero insisto, generalmente las funciones educativas de la fundación eran complementarias de la función social, que era el centro del desarrollo de la fundación. Bueno, muy bien. Bueno, además te cuento, Aritz, que hay un montón de saludos y agradecimientos por, digamos, por todo el material que has volcado, así que aprovecho también para hacerte llegar eso. Y tenemos otra pregunta de Toto Balestri que dice, ¿es posible construir la unidad de destino? ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que en la Argentina hace falta una reforma educativa, pero en serio, a fondo. A fondo. Por un lado, hace una reforma educativa, porque, para ser francos, hoy tenemos tasa de pobreza casi del 50%, del 40 y pico por ciento, y una pobreza estructural que no le vamos a echar la culpa solamente a Macri, porque a veces tomamos el atajo, del 30%. De la muerte de Perón en adelante al país le sobra un tercio de la población. Es franco, un tercio. Que ese tercio que le sobra a la población es de la pobreza estructural, que eso te explica que son los subempleos, los desempleados, y que Kirchner encuentra al país con 54% de pobres, pero lo devuelve con 30%. Macri lo agarra con 30% de pobres, lo devuelve con 38%, y hoy con el quilombazo en el que estamos tenemos casi 40 y pico. Entonces hoy, para ser justos, tenemos casi el 40% de la sociedad fuera del mercado formal. Entonces yo soy de los que pienso que si no le vas a dar laburo a esos padres, para eso tenés que hacer una revolución y hacer un uso racional de los recursos, porque hoy Argentina, hasta que no reforme comercio exterior y bancos, es inviable, es un país eternamente condenado a las crisis, y hasta que vos no le des laburo a ese sector, por lo menos dale educación a sus hijos. Este es un tema. Hay que construir una idea de destino, sobre todo los argentinos. Cuando vos tenés un tercio afuera, hay un tercio de los argentinos que viven de subsidios, de planes sociales, que tienen una educación pésima, que viven en barrios sumamente violentos, y que no, sus hijos, sus padres y sus abuelos no consiguieron nunca un empleo en blanco. Entonces es muy difícil, una sociedad tan fragmentada socialmente, construir una unidad de destino. Cuando del otro lado tenés una élite que vive en los countries, una clase media que cada vez más se va a los countries, que tiene otra educación, otro sistema de valores. Es muy difícil construir la Argentina. Ahora, yo soy lo que creo que podemos empezar a hacer. No le vamos a dar laburo al 30%, insisto, de pobreza estructural que tiene el país de la muerte de Perón en adelante. O por lo menos no lo vamos a hacer en los próximos 4 o 5 años. No vamos a hacer una revolución en los 4, 5, 10 años. Bueno, démosle educación. Y para eso hay que hacer una discusión franca, nacional, en serio, de una reforma educativa, y es un sistema con mucho más protagonismo del Estado Nacional que hoy tiene, y no solo en el financiamiento, que es importante, la ley que hizo Kirchner de llegar a los 6 puntos del PBI en educación, sino en la construcción de contenidos. Acá algunos se van a parar desde el federalismo, pero una cosa es el federalismo y la otra es la balcanización cultural. Y creo que hay que hacer un gran pacto nacional de todos los partidos para hacer un sistema educativo de doble escolaridad, con deporte, derecho al esparcimiento y con valores nacionales, donde hagamos una reforma en serio de contenido. A mí, discúlpeme, algunos se me va a enojar, ¿no? Pero lo único que se discute hoy es el tema de género en educación y los derechos individuales.
Y digo, perdónenme, digo, no, yo creo que tiene que haber algo que nos una, no que nos separe. Entonces me decís, la educación de género sí está todo bien, bueno, en el marco de una educación nacional, patriótica, fuerte, colectiva, tiene que haber un factor de aglutinación nacional para construir la unidad de destino. Y como hoy, insisto, socialmente está muy fragmentado, si no lo vamos a hacer del empleo en blanco, hagámoslo al menos de la reforma integral educativa. Y después creo que, bueno, para construir una unidad de destino hay que ir sobre una reforma educativa, hizo una reforma ético-moral que tiene que atravesar los partidos políticos. Me parece que hay que hacer un cambio fuerte, y para eso tenemos que empezar para mí, a revalorizar las organizaciones libres del pueblo. Este es un país que tiene mucha tradición comunitaria, bueno, ustedes son una expresión, un espacio político, pero también hay otros espacios políticos vinculados a la cuestión religiosa, a la cuestión deportiva, a las tradiciones. Me parece que hay ciertos repositorios culturales argentinos que hoy no se le está dando la potencia que deberían tener. Bueno. Daniel Sarabia pregunta también de nuevo, tu opinión sobre la participación de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, positiva y negativa en la historia de la Argentina. El tema es así, en el primer gobierno peronista se crea la Confederación General Universitaria, que era una agrupación que nace a la luz del Estado, como la Cámpora, por decir algo. Una agrupación política que nace apoyando el oficialismo vinculado al Estado. La Confederación General Universitaria nace así, insisto, un impulso a la organización de los universitarios desde el Estado, con mucho apoyo estatal. La Juventud Universitaria Peronista, que tiene varias etapas, la primera nace en los 60 y nace de la resistencia. Es una agrupación que nace en los 60, la primera JUP, porque hay muchas JUP, que nace en los 60. Yo tuve la suerte de entrevistar a algunos compañeros que venían de la JUP o de ANDE, que eran las experiencias universitarias, que en los 60 empiezan a armar la estudiantina universitaria con posiciones críticas para la universidad. Porque esas primeras JUP de los 60 decían, yo no puedo ir a jugar al cogobierno universitario, a jugar a la democracia de los centros de estudiantes, cuando afuera tengo una dictadura, el partido político mayoritario que es el justicialismo está proscrito. Entonces la JUP de los 60 nace con un discurso muy crítico de la universidad reformista. Y nace por los márgenes de la universidad reformista. Y son esos jóvenes universitarios que empiezan a construir su identidad de los sindicatos. Entonces esa primera JUP nace, insisto, con un proyecto político de articulación muy centrado en el deber de la juventud para con el movimiento político sindical externo a la universidad. Después está la JUP de los 70, que es hijo del proceso de expansión o desarrollo de la tendencia. Digo, por ahí alguno de ustedes que tuvo esa experiencia va a levantar la mano y me va a decir, Recalde, no están así, y está bien que levanten la mano y lo digan. Yo le digo la experiencia que yo tengo de haber leído los libros, haber entrevistado gente, pero ustedes que posiblemente más de uno de ustedes participó, estoy simplificando. Después viene la JUP de los 70, que es hija de la tendencia, que hay continuidad de la JUP de los 60 y rupturas. Esa JUP de los 70, esa sí, tiene un protagonismo mucho más activo hacia adentro de las universidades. Se presentan en el centro de estudiantes y ganan. Y no ganan algunos, ganan un montón de centros de estudiantes en casi todo el país. Entonces la Juventud Universitaria Peronista de los 70 intenta hacer una gestión universitaria en un país sumamente atravesado por el caos político. Entonces esa Juventud Universitaria Peronista que va a la primavera, en marzo a buscar a Perón, un año y medio después, se encuentra en un vendaval, en un tiroteo, en un nivel de violencia, enfrentamiento universitario, intervenciones universitarias, que mamadera. Entonces, yo creo que el balance, claro, esa juventud fue positiva. Ahora, creo que la juventud, insisto, de los 60 fue una juventud que construyó más esa identidad universitaria en vínculo con los sindicatos por fuera de la universidad. La juventud de los 70 crece al son de la tendencia, explota en un corto tiempo, pero me parece que no tuvo tiempo para digerir ese proceso político. Y los conflictos de las orgánicas meten a un sector de esa juventud en otro baile. Porque cuando la orgánica, insisto, sigue la línea política o de Montoneros o de FARC, que se fusionan con Montoneros, bueno, ahí entras en la dinámica de la JUP en el marco de una orgánica que tiene muchas ripideces con el gobierno de Perón, muchas ripideces con el gobierno de Isabel. Entonces yo no quiero hablar de virtudes ni defectos, sí lo que es una experiencia, insisto, la del 73, que no termina posiblemente de madurar.
por la violencia política que termina el país. Insisto, de la primavera camporista a la muerte de Perón, a la violencia en la universidad y a la dictadura, esa es una experiencia, una juventud universitaria que, insisto, no termina de madurar. Y después hay una juventud nueva de los 80, pero eso es otro tema. Hoy buena parte de esa juventud de los 80 gestiona parte importante de la política argentina. Bien, clarísimo. Antes de seguir con las preguntas, Cacho había hecho un comentario, un aporte sobre tu última parte de la exposición que decía nacionalismo y patriotismo tienen un denominador común, identidad, ¿no? No sé si vos querés agregar algo o bueno, o seguimos con las preguntas. No, comparto plenamente. Perfecto. Bueno, Flor Tropiano pregunta, y Jorge también se suma a la pregunta, Jorge Ferrato. Nos comenta lo siguiente: en nombre de evitar la cantidad de repitentes y que los chicos se mantengan dentro del sistema educativo, el nivel de exigencia disminuyó. Esto hace, a mi entender, que los chicos salgan de las escuelas públicas con un mismo título, pero desigual conocimiento. Por otra parte, creo que hay una gran responsabilidad de la clase media que se corrió de la educación pública y empezó a enviar a sus hijos a las escuelas privadas. Esto hizo, creo yo, que en el imaginario social de las clases más vulnerables la educación pública sea considerada de menor calidad. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, comparto plenamente. Si uno miraba a la generación liberal, esto es interesante verlo, porque el neoliberalismo es otra cosa. O sea, es economía de mercado, pero sin idea de progreso. El neoliberalismo es nihilismo, no creer en nada, es pragmatismo. El liberalismo era una idea que suponía progreso, suponía que la Argentina iba a progresar. Por eso esa generación liberal estaba dispuesta a morir. Sarmiento, Mitre, Avellaneda, iban a la guerra los tipos. Se colgaban el arma. Uno puede discutir sus valores, ahora lo que sí había fuertes convicciones. Y había esa fuerte idea que la educación era un instrumento de progreso. Realmente creo que Sarmiento, esa generación, hicieron una obra fastuosa, increíble, infraestructura, programa, que si bien tenía su concepción clasista, sus contenidos liberales, su todo neocolonialismo anglo-francés, eso lo tenía todo. Ahora, lo que sí lo tenía en el marco de las convicciones. Los tipos suponían que ese sistema iba a llevar a la Argentina al progreso. Los neoliberales les importa 3 carajos la educación pública, porque son conscientes que a la Argentina le sobra el 30-40% de la gente. Y entre nosotros no hay que ser hipócrita. Buena parte de la Argentina ya es consciente que al país le sobran entre 30 y 40% de los argentinos. Por eso hay acuerdo entre repartir planes sociales entre el gobierno de Macri y el nuestro. No es cierto que Macri no repartía planes sociales, porque Macri estaba de acuerdo que sobraban 40%. Y ya no es más ese liberalismo obtuso de decir, bueno, no hago nada. No, si estoy dispuesto a entregar planes sociales, si me dejan el sistema financiero, la administración de los recursos naturales. Entonces, el neoliberalismo dice, hay un 40% o alguno más de personas afuera. Afuera. Entonces, ¿qué es lo que plantean con la educación? Es un aguantadero. ¿Qué es la educación pública para el neoliberalismo? Una guardería de pobres. ¿Y qué es lo que está pasando? No creen en el neoliberalismo. Por eso es un laboratorio. A ver, ¿cuál es la moda? ¿Qué está de moda en el mundo? ¿En el género? Bueno, hay género en la educación, con Macri. ¿Qué está de moda? Mañana en el mundo ¿qué estará de moda? ¿La computación como Menem? Bueno, es computación. La escuela pública no tiene finalidades. No tiene ni finalidades patrióticas, ni nacionales, ni solidaridad social. No tiene finalidades. Nadie sabe bien qué va a hacer. Entonces, ¿qué es un laboratorio? La moda que encuentro la bajo y la implemento. ¿Por qué? Porque es una guardería. Hoy la educación pública, primaria y secundaria, es una guardería de pobres, un laboratorio ideológico y una estructura de negocios. Porque, claro, es muy rentable. La administración del pobrerío de millones de estudiantes pobres de las grandes ciudades de la República Argentina, principalmente el conurbano bonaerense donde vivo. ¿Y la clase media qué es lo que pasó? La clase media hace 2, 3 décadas incluso, que cada vez más va hacia la clase alta y abandona la escuela pública. Cada vez más. Hoy la clase media, ustedes pueden preguntar a ustedes, entre sus hijos, no mandan a sus hijos a la escuela pública. Yo sí fui a escuela pública con todos mis hermanos. Ahora, mi generación, los hijos de mi generación no mandan a sus hijos a la escuela pública. Mis compañeros no mandan a sus hijos a la escuela pública. Y ni hay que decir la hipocresía de la política. Que miran las cámaras diciendo, me rasgo la vestidura, amo la educación pública. Y vos decís, che viejo, ¿tus hijos dónde van? No.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La política se olvidó de la educación pública. Suena bonito frente a las cámaras. Y no voy a hablar de un partido en particular. No, no seamos hipócritas. Hace décadas que todos los partidos abandonaron la escuela pública. La abandonaron y van al subsistema privado. Subsistema privado que puede ser muy caro como el Newman o menos caro. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa? Ahí tenés un sector pobre que para tener una educación más o menos, ¿qué apunta? A las escuelas confesionales, la Iglesia Católica, que de la poca forma que en un montón de lugares donde la educación pública funciona muy mal, el sector trabajador le puede dar a sus hijos educación de calidad. Por eso a veces me río las críticas a la iglesia, y le digo, tan ideológicas, son críticas ideológicas de clase media. Es decir, hoy le quito el rol educativo a la Iglesia Católica y se me cae la educación de los pobres, porque es la única forma que tienen los humildes de tener una educación más o menos estable. Entonces es uno de los grandes temas, insisto. ¿Y qué es lo que veo? La universidad. La universidad sí es una preocupación hoy de la clase media. Entonces vos hoy tenés capital casi el 50% de los pibes va a escuela privada y escuela pública. Provincia de Buenos Aires, 60% escuela pública, 40% privada. Y fíjense los números, porque todo es 40. Hoy en Argentina hay 12 millones de personas que no terminaron el secundario. Hay una tasa de deserción del nivel secundario que supera el 50%. Hay casi 3 millones de argentinos que no terminaron la escuela primaria. ¿Quiénes son? Los 40% de marginales. ¿Quiénes son? El 30% de pobreza estructural. Entonces, bueno, esto a más de uno no le va a gustar. Pero seamos francos, gente. Y por lo menos que lo sea el peronismo. Viejo, vamos, peronismo hay que discutir las cosas de frente. ¿Queremos la educación pública? Bueno, empecemos por casa. Y dejemos el consignismo berreta de turno. Si es que realmente queremos hacer algo grande. Ahora, si queremos que siga, pero insisto, 30% marginales, 12 millones de argentinos sin secundaria, 3 millones solo primaria, deserción del 50% de la escuela secundaria, escuelas que no se sabe bien qué son, para qué son. Eso sí, los discursos suenan todo bárbaro. Sí, está claro, Aritz. Bueno, hay muchos agradecimientos, siguen, la verdad que es muy rica la charla y así lo hacen sentir. Alana Ferreiras, digamos, comenta un poco en línea con lo que decías, los mismos docentes de escuelas públicas envían a sus hijos a privadas, como para aportar a lo que decías. Bueno, Gerardo Y otra Yunis cosa, pregunta, sí, incluso, perdón, Aritz, dale. ¿qué es lo que pasa eso? Los paros, cuando esos padres paran en la escuela pública, a sus hijos, ojo, que su profe escuela privada pare. Entonces también hasta tenemos esa hipocresía de nuestros padres, esa hipocresía, que se adhieren absolutamente todos los paros, los reales y los políticos, porque hay que tener memoria. Cuando había que joder al gobernador Scioli en provincia de Buenos Aires, había un montón de paros que eran políticos. Ahora, yo estoy afiliado, pero sí tengo que ser franco, muchos de los paros que le hicieron al gobernador Scioli eran políticos. Entonces voy a decir, bueno, también veo hasta esa misma hipocresía, de gente que dice, no, paremos todo, prendamos fuego, 6 meses de paro si es posible. Ahora no, mis hijos en la escuela privada, no, muchachos, los profes privada a laburar todos, que ganan mucho menos que en la pública. Entonces, hasta esa hipocresía tenemos. Encolgarle a Baradel la remera del Che Guevara y la boina de la Revolución Cubana, y al profesor de tus hijos, no, ese es el conservador y moderado, no sea cosa. Entonces también tenemos ese conflicto. Yo a veces cuando veo los paros en la educación pública, ¿y sabés dónde lo veo? En los hijos del repartidor ambulante, que ese día están en el subte donde voy a tomar el subte yo, con el padre vendiendo los calzoncillos, los alfajores, están los nenes que no van a la escuela, los días de paro están ahí sentados. Entonces, a veces veo esos quilombos sociales que tenemos, entonces veo algunas posiciones muy radicalizadas. ¿Por qué? Porque a veces me da por hecho que, total, si no les salpica. Entonces, muchas veces, insisto, hay conflictos docentes que son legítimos, pero que muchas veces se radicalizan y se politizan. ¿Por qué? Porque en última instancia se juegan en política. Y los que dirigen la política mandan a sus hijos a otro lado. Digo, lamentablemente, lo digo, con preocupación. Muy bien, bueno. Seguimos. Gerardo Yunis pregunta, ¿el desarrollo de la educación tecnológica podría aportar al desarrollo industrial y a la mejora del desempleo? Es que obviamente sin soberanía científica y cultural no podés tener una independencia económica.
y viceversa. Ahora, yo creo que el gran problema de la Argentina es un país sin rumbo. En parte, para tener una unidad de destino necesitas un proyecto nacional. Y sinceramente, Kirchner atinó a hacerlo y hoy estamos en un limbo. Agarraste el país prendido fuego, la cuarentena, la mala en coche, pero estás en un limbo y no se sabe bien qué es la Argentina y a dónde vamos. Es medio un limbo. Pero obviamente el día que esto aclare un poco y nosotros tengamos un programa, digamos, no sé, Kirchner generó 5 millones de puestos de laburo. Bueno, nosotros necesitamos generar 10 millones de puestos de laburo. Y por ahí nosotros en ese marco vamos a decir, che, bueno, para eso necesitamos generar estas áreas económicas más dinámicas. Y bueno, para eso posiblemente cuando tengamos esa visión, va a decir, bueno, por ahí la orientación va a ser en construcción, la escuela técnica va a ser química, o por ahí en informática. Entonces me parece que nos falta un proyecto nacional, y dentro de ese proyecto nacional nos va a permitir aclarar un poco más las prioridades educativas. Ahora, lo que sí, insisto, si no tenés soberanía científico-cultural, no vas a tener independencia económica. Incluso también hay que ver que hay tiempos del desarrollo científico que no son los de un gobierno. Esa es la otra. Por ahí la inversión en laboratorios, información de recursos humanos son a 10, 15 años. Entonces hoy necesitaríamos posiblemente un programa de desarrollo, una reforma educativa en el corto, mediano y también de largo plazo. Bueno, seguimos. Daniel Alvaredo pregunta, bueno, te agradece Aritz, y pregunta, ¿qué opinas sobre el rol de las tecnologías de la información y la comunicación? Un poco también en línea con lo que preguntaba Gerardo, de la información y la comunicación en la educación, la cultura, el concepto de patria, qué acciones se deberían iniciar. El tema de las tecnologías, hay medio un fetiche tecnológico. Yo lo veo en la universidad. Yo enseño en la universidad, enseño en el ingreso, y yo recibo en el ingreso hoy la generación de Google, la generación de la biblioteca de Babel, la generación del conocimiento universal. La generación realmente, potencialmente enciclopédica. Yo recibo pibes que hoy pueden acceder a toda la información del mundo. Y les puedo decir que el nivel es paupérrimo, ¿no? O es el mismo. Entonces, el que crea que las nuevas tecnologías en sí mismo educan, y eso es un fetichismo tecnológico, digo. Yo soy de los que creo, a mí repartir o no computadora, bueno, ahora en situación de encierro es distinto, pero en sí mismo parte del proceso educativo, digo, yo qué sé. Insisto, lo veo en la universidad, yo veo alumnos que son hijos de Google, que podían tener toda la información del mundo y el nivel es pésimo, no pueden ni pensar. Porque yo creo que esta nueva tecnología es más lo que divierten, entretienen, que lo que realmente enseñan. Incluso diría que en realidad, cuando uno tiene un alumno bien parado, tiene una buena educación familiar y una buena educación básica, las nuevas tecnologías lo potencian. Eso sí creo. Creo que si uno tiene un estudiante bien parado, con firme en valores, firme en estructura mental de pensamiento, eso se lo da a la familia, a la escuela. Creo que las nuevas tecnologías en la universidad lo potencian. Podés tener una élite sumamente poderosa. No es que estoy diciendo que las nuevas tecnologías están mal. Lo que sí creo que en sí mismo, y lo veo en la educación, digo, un análisis de casos. No creo que esta tecnología, esta generación Internet sea más inteligente ni para resolver los problemas políticos, ni culturales, ni sociales, ni artísticos. No creo, no veo hoy una Argentina culturalmente más elevada que la mía, que la generación del libro, la de mi viejo, la de mi abuelo. Sinceramente, no. Incluso más te diría el contrario. Por lo menos en los grandes núcleos urbanos de pobreza y marginalidad, el nivel cultural de violencia, falta de valores, no soy muy optimista. Ahora sí creo que, insisto, si nosotros discutimos en serio la educación, puede haber un pizarrón con tiza, y el maestro o la maestra pueden estar. Me parece que el rol formador en valores, orden, disciplina, patriotismo, contenido, federalismo, amor a la tierra, a tu país, a tu prójimo, a tu compañero, la solidaridad, a los más débiles, no necesitan una computadora. A mí no me desvela. Ahora, claro, si vos tenés esa base fuerte y además después le das tecnología para la inserción al mundo de la tecnología, y sí, ahí vamos a ser un gran país. Ahora al revés, no, repartan las computadoras que quieran. Y después lo del patriotismo, insisto, son valores, es patriotismo, hay que hacerlo de la educación, y de la vida, del ejemplo. Y hay que hacer una reforma estructural de los valores de la educación pública. Donde, insisto, estoy fuerte el sentido de deberes, más que de derechos. Estoy con eso, el liberalismo izquierda, derecha son parecidos. Todo es el individuo, el derecho del individuo,
Me parece que hay que construir el patriotismo, la capacidad, el deber que uno siente hacer algo por el prójimo, por su país. Bien. Bueno, Pablo Cesano comenta y pregunta, la movilidad de clase ya no es una opción, la educación ya no es un instrumento de progreso en el sentido históricamente naturalizado, la educación está lejos de la realidad en todo sentido, una cultura de lo suficiente es más próxima a un imaginario de sustentabilidad. Y pregunta, ¿podría ser la protección ambiental, es decir, la preservación de los bienes naturales nacionales, único capital que puede garantizar un desarrollo independiente, ese significante que dé sentido a un proyecto de educación nacional? Bueno, claramente la defensa de los recursos naturales, la defensa del territorio nacional. Por eso hay causas que siguen siendo movilizadoras, Malvinas, Antártida, principalmente Malvinas. Digo, yo a veces pienso, ¿no? Esos patriotas que fueron a dejar la vida por su país, al que los quiero explicar por Galtieri era parte del problema, pero hubo un sentimiento, un sector de la sociedad que estuvo dispuesto a morir por su país. Y en un país que se moría mucho por mucho menos. No es un tema, lo de Malvinas no es un tema de número de muertos, imagínense la cantidad de muertos en todos los conflictos políticos internos en Argentina, o todas las guerras. Imaginen la guerra de Paraguay, mataron decenas de miles de argentinos en esa guerra. Malvinas no es el número de muertos. A Malvinas atacan la causa de Malvinas porque Malvinas tocó una fibra muy profunda de ética, cultural y moral de un pueblo, que es el sentimiento de utilidad del extranjero y el sentimiento de amor y defensa a la tierra, a la patria. Sin este sentimiento, Alemania no sería Alemania, Italia no sería Italia, Japón no sería Japón. Imagínense esos países. Ni Israel no sería Israel. Imagínense que andan a los tiros 70 años. Entonces yo creo que Malvinas, por ejemplo, era una de esas causas nacionales. Porque, ¿y qué reflejaban? Y el derecho que tenía un pueblo a estar dispuesto a morir por defender su territorio. Entonces yo escucho a mucha gente, vos estás dispuesto a morir por el socialismo. Bueno, para vos es una utopía, bueno, la tierra, el suelo, la nación, ese es un sentimiento que construye los estados. Así surgieron todos los estados de América Latina. Y vos le preguntás a un boliviano o a un chileno de la guerra del Pacífico, esas guerras que yo creo que se tendrían que haber evitado, y ninguno de ellos le da vergüenza estar dispuesto a morir para defender su país. Esto es un sentimiento emocional sobre los cuales se asienta el nacionalismo moderno. Sin este sentimiento no habría Estado, no existiría Estados Unidos, Alemania, Japón, no habría nada, España, nada. Entonces me parece que Malvinas, esas 649 patriotas que murieron en esa causa, en algunos casos, por ejemplo, no permiten las claudicaciones totales de un sector de la clase dirigente con el Imperio Británico. Y siguen manteniendo cierta fibra sensible del patriotismo. Esa idea que es patriotismo, que un país extranjero te quita un bien y eso te ofende. A mí me ofende, a mí no me da lo mismo cargar nafta en la Shell, que es holandesa, que YPF, que es argentina. A mí no me da lo mismo el Banco Nación argentino que el Citibank, que es norteamericano. No me da lo mismo. A mí no me da lo mismo comprar algo en un supermercado que es industria argentina o industria china. A mí no me da lo mismo una política económica que haga un ministro nuestro o que me la dicte el Fondo Monetario Internacional. A mí no me da lo mismo una política de género que haga nuestra ministra o que la haga el embajador de Inglaterra. Por eso creo que hay que construir patriotismo y hay cuestiones, insisto, del patriotismo, como ha sido Malvinas, o la defensa de los recursos naturales, o la defensa del trabajo, o la defensa de la tierra, la defensa de la tradición, que tienen que seguir reivindicados. La defensa de la tradición, el federalismo, la defensa de la tradición, insisto, el federalismo. Yo visito provincias, ahora no, porque no se puede ir a ningún lado. El orgullo de ser formoseño, el orgullo de ser cordobés, la tradición. También hay una guerra rabiosa a todo lo que sea tradición. Con el rollo este de la deconstrucción, hay que demolerlo todo. No hay sentimiento de solidaridad social, sino derechos individuales. No hay familia, sino los padres son asesinos, degenerados, perversos. No hay patriotismo, sino individuos con derechos que exigen. No hay tradición, porque la tradición es retrógrado, tal. No, no es así. Imagínense ustedes, China. China, pregúntenle, ellos son Confucio, una tradición cultural de miles de años, y Mao Zedong. Entonces yo creo que también nosotros hoy tenemos que ir hacia un sistema de valores donde empecemos a recuperar estas cosas. Sistema de valores, tradición, cultura, nuestra música, nuestro arte.
Y no para alejarnos del mundo, no para separarnos del mundo, pero sí para tener los elementos para enfrentar en serio y discutir con el mundo. Porque para tener una identidad propia, que es la única forma que nosotros podemos discutir con las otras identidades. Insisto, yo creo que hay que hacer hincapié fuerte en todas esas identidades colectivas. Yo no le tengo miedo a la tradición, ni a la cultura, ni a los valores, ni a nuestra música, nuestro arte, nuestra historia, al contrario. Y si vos me decís que es una reforma en contenido, yo iría por ahí. Bien, claro. Bueno, Marta Guzmán pregunta, muy buena charla, compañeros, y dice que le impresiona la cifra del 30%. Yo imagino, no sé si es, no sé qué quedó en la charla en el tiempo, pero no sé si se refiere al índice de la pobreza estructural o al tema de los que no se reciben o no terminan la escuela secundaria, imagino. Y pregunta si esa cifra está actualizada o incorpora este tiempo de pandemia, y si tenés cifras o porcentajes de acceso a las TICs. En época de pandemia es mucho peor. Es Bueno, mucho, esa era la pregunta. Esa. es mucho peor. Ustedes, porque vamos a la vuelta. Argentina, 30% de marginal. No de ahora, no es de ahora. Exacerbado, casi 40% de pobres. Esos pobres, no, la mitad no tienen biblioteca en la casa, la mitad no tienen conexión a internet, la mitad no tienen cloacas. No es simplemente. Entonces imagínense, la mitad de los pobres en Argentina está totalmente fuera de la educación. Porque para ser francos, insisto, la mitad de los pobres, que son la gran mayoría de la Argentina, no tiene acceso a internet, no tiene una computadora en la casa. Entonces se quiere educar con un celular que no tiene datos. Las conexiones celulares son carísimas. Entonces hoy vos tenés que en pandemia esa marginalidad cayó totalmente. Recibió un IFE, todo el resto lo perdió. O sea, hoy esa marginalidad estructural, si tenía una changa, la perdió. Si tenía escuela, la perdió. No le quedó nada. ¿Qué si no tienen internet, no tienen computadora en la casa? Claro, el ministerio dice, hicimos millones de libros, está bien, está bien. Ahora, la pobreza estructural no lo vas a resolver con eso. Y se meten en una casa donde los tiene que educar la familia. Y las familias son de esos 12 millones de personas sin escuela secundaria. Y esos casi 3 millones sin terminar la escuela primaria. Entonces vos metiste, o hiciste la educación a la casa, donde no tenés infraestructura, ni conexión, ni computadora, y donde el baje cultural de los padres es hijo de la pobreza estructural. Entonces hoy cuando digan, no, el coronavirus ataca a todos por igual, haceme reír. No, el coronavirus no ataca a todos por igual. Hoy la economía informal, vos le sacaste el transporte público, la clase media puede laburar pues se sube un auto. Vos le sacaste al sector marginal, cuando le sacaste el transporte público, la changa y el acceso al sistema de salud. La clase media, que se puede subir a un auto, y como va a ir al sistema de salud y no le van a dar bola por el coronavirus, agarra su obra social y se hace atender en un privado. Y la clase media, si va a una escuela privada, el sistema de cobertura, primero que va a tener internet en la casa, una computadora, y es muy factible que incluso esa escuela privada tenga un sistema, un seguimiento mucho más fuerte que los que tienen en la escuela pública. Entonces cuando dicen, no, el COVID no atiende clases sociales, sí, diferencia clases sociales. Ahora, el COVID se mató pobre, mató rico, sí, pero seguro en el balance de esto, quédense tranquilos, que para los pobres va a ser mucho más terrible, porque te insisto, hoy el pobre no tiene educación, hoy el pobre no tiene salud y el pobre no tiene trabajo. ¿Y qué va a pasar con ese pobre que no tiene educación, salud ni trabajo? Bueno, el que no tiene trabajo, hoy va a tener que vivir, se agarra el IFE, bueno, ese va a ser el que va a entrar al sistema de salud en unos meses. Va a haber un boomerang sanitario en la Argentina. Va a haber un boomerang. Va a entrar toda una banda de argentinos al sistema sanitario que hace 6 meses que no tiene educación. Hay datos que dicen que casi el 40% de los pibes no están cumpliendo el calendario de vacunación. Ni que te digo que si vos sos pobre tenés algún problema o diabetes o algún tratamiento oncológico, prendé velas. El sistema público está entregando turnos en provincia de Buenos Aires al menos. Y esto no es un tema, insisto, de los laburantes del sistema de salud. Al contrario, están poniendo la vida en esta cruzada. Lo que sí quiero decir es que este quilombo para la pobreza estructural exacerba las desigualdades. Eso es lo que está pasando hoy, insisto. Que este quilombo de cuarentena exacerba todas las desigualdades. Y las educativas, ni qué decir, ni qué decir. O sea, si la educación pública venía mal con esto, terrible. Bien. Bueno, hay muchas preguntas, esperemos llegar a que las puedas responder todas, y
si no pedimos disculpas, llegado el momento. Seguimos. Rosemary Danis pregunta, ¿es desalentador el escenario? Con Trota como ministro y Puigros, que ya no está, ¿ves alguna intención de reformular la educación? Yo creo que aquí hay un gobierno nuevo, este gobierno, nosotros hicimos política para que este gobierno llegue y hay que apoyarlo. Insisto, yo estoy hablando de problemas estructurales del país. Y como yo no estoy en el gobierno, yo no soy ministro, yo capaz, si vos sos ministro, te tenés que moderar para decir estas cosas. Ahora, yo no hay que hacer oposición ni oponerse a las personas. Este es el ministro que puso nuestro presidente y hay que ayudarlo. Y yo tengo esperanza que de a poco va a ir mejorando. Se hicieron algunos anuncios, aumentos en el presupuesto, vuelve la política de infraestructura universitaria, y yo creo que hay que ayudarlo. Digo, no, la esperanza no se pierde nunca. Yo creo que hay que ayudar al gobierno y a este ministro y al secretario de Política Universitaria para que la cosa levante. Pero si bien creo esto, tampoco me parece que lo ayudamos mirando al costado, ¿no? Diciendo que el país está bárbaro y que está todo de 10. No. Este es el ministro que puso el presidente y hay que ayudarlo, es un tipo capaz y bueno, hay que ver cómo lo ayudamos, pero insisto, por esconder los problemas no vamos a resolver nada. Bien. Seguimos. Jorge Ferrato pregunta, ¿cómo metes un programa de largo plazo en un país donde en 4 años sin la clase media no se puede ir de vacaciones, te vota en contra? Bueno, yo sé lo que creo, que sí, que existe una cosa que se llama unidad nacional. Me parece que tenemos que avanzar hacia la unidad nacional. Tenemos que avanzar hacia la unidad nacional. Y me parece que hay cuestiones que deberían ser transversales a todas las fuerzas políticas. Te insisto, entre los 40 y el 76, uno agarraba Frondizi y Perón, y había punto de encuentro y desencuentro, Guailia, y por ahí de lo político había mucho, ¿no? Partido político mayoritario proscripto, pero la idea de la industria, el apoyo a la educación nacional, la inversión en ciencia y tecnología, la cuestión del desarrollo, la energía, los recursos naturales, por ahí Frondizi más norteamericano que lo que pensaba Perón, pero había acuerdos, había acuerdos. Incluso en el 72 eso derivan a las coincidencias programáticas de los partidos políticos, que fue la base del plan trienal de Perón. El plan trienal de Perón fue hijo de las coincidencias programáticas. Claro, fueron 20 años que se mataron a tiros, ¿no? Porque el apoyo de unos partidos a la dictadura del 75 terminó un reguero de sangre. Pero me parece que esa generación, digo para ser justo y no meterme en un partido, esa generación pudo tener acuerdos sobre algunas cosas. Hoy esos acuerdos no existen. Renegociación de deuda externa. ¿Quién armete una negociación en el 2005, otro en el 2010? Ese no podía ser un acuerdo de Estado. Ese no podía ser un acuerdo de Estado. Uno diría no pagarla, revisarla, a mí me hubiera gustado más quita, ponele. Pero en líneas generales, eso podría haber sido una política. Y Macri tiró todo el carajo, con apoyo de un sector de nuestro bloque que le ratificó los decretos de necesidad de urgencia y renegociación de la deuda. Y que se subió a un avión y se iba a acordarla con los gringos también. Con eso de que no hay que apoyar al gobierno entrante, no. Entonces me parece que tiene que haber unidad nacional, y no en todo, pero por lo menos en 5 o 6 ejes. Energía, negociación de deuda, desarrollo industrial, educación, cultura. Y bueno, por ahí costará. Ahora todo el rollo con el dólar. Todo el rollo con el dólar. Y bueno, uno visita otros países de la región y dice, ¿dónde Ecuador? Entonces la defensa del peso no debería ser parte de un acuerdo nacional. En Brasil ocurre, en Uruguay ocurre. Y no es que en Brasil no haya conocido devaluaciones, porque tampoco es que esos países son la estabilidad cambiaria financiera, pero no puede haber un acuerdo en la dirigencia política. Entonces cuando vos estás en el oficialismo decís, no, hay que cuidar el dólar, es una divisa. Ahora cuando estás en la oposición decís, este gobierno chavista no me deja comprar dólares. Y así no es. Es una locura este país. Entonces me parece que hay que tener que trabajar y para eso necesitamos darle vida a estos encuentros, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones libres del pueblo, por ingenuo que parezca lo que yo digo, a hacer un sistema de acuerdos nacionales. Es un sistema de acuerdos nacionales. Insisto, donde haya 10 cosas sin las cuales no se puede gobernar este país. Y una es la renegociación de la deuda. Es ingobernable la Argentina con este tipo de cosas. Y a mí me duele, insisto, lo que hizo Macri, pero más me duele que un sector de nuestro espacio político lo apoyó para hacerlo. Y claro, debe decir, no puedo gobernar, y bueno, hermano. Entonces, hay que ir hacia una gran coalición nacional, por ingenuo que parezca lo mío.
por ingenuo que parezca lo mío, digo, hasta que no logremos una coalición nacional, es inviable el país. Y existió por lo menos en algunos aspectos de la política del desarrollo argentino, existió. Bueno, Silvia Quevedo pregunta, en esta coyuntura a corto plazo, ¿posibilidades de construir un plan nacional de desarrollo con la correlación de fuerzas internas que tenemos? Y, si es posible, ¿no? Mirá, digo, eso por ahí, el Plan Nacional de Desarrollo lo hará el presidente, el Parlamento, su ministro. Yo creo que nuestro objetivo es acompañar para que se haga. Yo soy de lo que creo que en este esquema de crisis hay que hacer cambios estructurales en este país. Yo, cuando se anunció lo de Vicentín, dije que hay que hacerlo. Y bancate que te puteen, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la reforma del comercio exterior te da sustentabilidad de las divisas, sustentabilidad de precios y conservaba el laburo. Y bueno, y no se hizo. La reforma financiera. Yo creo que al actual sistema de organización financiera en argentino, así no puede ser. Que el argentino ahorre y los bancos la joda, la finanza, la fuguen. Yo soy de lo que creo que hay que hacer reformas estructurales. Y algunos me van a decir, no, pero el Estado está débil, no se puede hacer. Y puede ser. Ahora, me parece que nosotros, por lo menos del lugar en el que yo me encuentro, tenemos que acompañarle al gobierno para que lo haga. Después, si lo puede hacer o no. Porque por otro lado, resignarnos a no hacer un proyecto nacional y no hacer la reforma estructural que el país demanda es resignarnos al 40-45% de pobres. Y me parece, si nos resignamos a eso, nos tenemos que ir a otro partido político. Bueno, muy claro. Sergio Puterman pregunta, ¿cómo se vuelve a un proyecto educativo nacional después del traspaso de MEN a las provincias? Bueno, hay que hacer el proceso inverso. Hay que hacer el proceso inverso, como lo hizo el peronismo, como lo hizo Irigoyen en su momento, en parte, y como lo empezó a hacer Kirchner. Kirchner hace una ley en el 2006 que intentaba darle más facultades al gobierno nacional, en la organización de contenidos, y también en el compromiso presupuestario, para hizo otra ley de presupuesto, en la definición salarial. Pero ese era un punto de partida. Yo creo que el camino era el de Néstor. El Néstor era un primer paso hacia la construcción de un modelo nacional educativo. Se quedó en el medio, entre la reforma del federal y la del peronismo. Entonces me parece que hay que seguir yendo ese camino. Un compromiso cada vez más grande en el Estado Nacional, y no solo en el financiamiento, sino en la definición de contenido. Y para eso hay que hacer un gran trabajo con los sindicatos, para eso hay que hacer un gran trabajo con toda la comunidad. Si la comunidad no funciona, si la familia no funciona y no participa en la escuela, va a ser difícil. Entonces hay que darle vitalidad a la familia, vitalidad a las asociaciones escolares, vitalidad a los sindicatos, participación al empresariado argentino en esa construcción, y ir a un gran debate nacional. En su momento la vuelta de la democracia fue el Congreso Pedagógico. Y era un gran debate nacional educativo, pero insisto, en serio, ir a un encuentro progre, decir que está todo bien, que somos el mejor país del mundo, que las estadísticas nos dan, tenemos el mejor sistema educativo de América Latina, digo, no perdamos el tiempo. Bien, Aritz. Yo tengo anotada la última pregunta de Alberto Dorio, y que Alana Ferreiras también que se suma, digamos, a esta duda. Dice, ¿cuál es el motivo que los institutos de formación docente generan maestros y profesores gorilas? ¿Cómo se cambia esa situación? Y Alana, digamos, también aporta que cree que es parte de ese acceso elitista que también se traslada a la educación terciaria, ¿no? Bueno, hay un tema así ideológico. Las universidades son tradicionalmente liberales, liberalismo de izquierda, o liberalismo más del mercado, digo, pero son dos caras prácticamente casi de la misma moneda. Y el pensamiento nacional no ha sido hegemónico, pero por suerte en los últimos años eso va cambiando. Y los terciarios es todo un mundo, porque si universidades hay 56, terciarios hay cientos de formación docente. Este es un subsistema que lo manejan las provincias, entonces también Menem planteó no una federalización, sino una balcanización. Menem transfiere el sistema educativo, Menem transfiere la administración de los recursos naturales, entonces balcaniza las provincias. ¿Qué manejaba las provincias? La Barrick Gold, la petrolera, Repsol YPF, porque
Vos discutías recursos naturales, eras el dueño real de la provincia. Entonces, parte de los terciarios sufrieron ese problema. Muchos de los terciarios en Argentina son muy variopintos en función del funcionamiento del sistema educativo provincial. Y después, claro, una tradición ideológica, sí, bastante gorila o liberal. La escuela liberal ha hecho mella. La escuela liberal ha hecho mella en la universidad, pero también ha hecho mella en los terciarios. Y para eso me parece, insisto, hay que animarse a dar los grandes debates. Nosotros tenemos pensamiento nacional, una tradición importante, filosófica, sociológica, pedagógica, y me parece que el Estado Nacional tiene que empezar a bajar esa línea en los contenidos de la televisión para nenes, y en los contenidos de la reforma de los planes, en los contenidos de las capacitaciones. El gobierno nacional pone mucha plata en capacitación, y en esto tiene que tratar de acompañar toda la comunidad educativa, ¿no? Bueno, ahí sumaron una pregunta más de David Yud, y después, Aritz, te doy libertad si querés agregar algo más y das tu cierre, digamos. Pregunta, ¿cómo lográs unidad de destino mediante la educación si la política educativa, las provincias nunca la delegaron en el Congreso Nacional? Bueno, en realidad se la transfiere Menem en el 93 con la reforma federal. Después, en el 2006, con la ley actual, el Consejo Federal Educativo tiene más potestades, lo preside el ministro, vienen los ministros de las provincias, y yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Hay que avanzar en ese sentido, o al menos hay que discutirlo. Hoy, insisto, la Cámara de Senadores es federal, y bueno, hace falta una discusión franca federal de la construcción de una nueva agenda educativa nacional, donde todas las provincias tendrán que poner su parte para la construcción de un programa de desarrollo nacional y una unidad de destino de todos los argentinos. Yo creo que es necesario, no digo que sea fácil, necesita muchos consensos, pero creo que es necesario. Y al menos hay que plantearlo. Insisto, proyecto nacional para el desarrollo de una educación federal. Y creo que existió, y bueno, y sobre esa base habrá que analizar las experiencias anteriores a la Ley Federal de Educación y al menos instalarlo en la agenda. Bueno, compañeros, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Aritz, como siempre, es un placer escucharte, siempre. Te mandamos un beso a vos, a Luciana, a Martina, que disfrutes la paternidad, que disfruten esa niña. Y bueno, les anunciamos además que nos volvemos a encontrar entonces en 15 días, que es el 10 de octubre. Vamos a contar con la presencia del compañero Juan Godoy, que va a hablar un joven compañero también, que también es un lujo tener jóvenes compañeros que conocen tanto, que saben cómo transmitir lo que conocen, jóvenes compañeros peronistas que van por la vida predicando nuestra doctrina, que eso es una maravilla. Bueno, va a estar Juan Godoy, les decía entonces, el 10 de octubre, y va a hablar sobre peronismo y defensa nacional. Le paso la palabra para despedirnos. Muchas gracias a todos los que participaron también, muchas gracias por la presencia, por seguirnos, por estar. Nosotros continuamos con el ciclo de formación, ya les digo, además de la charla, anuncio la dentro de 15 días, pero después también vamos a seguir. Cacho Blota, ¿querés despedirte? No, lo perdimos. El micrófono, Cacho. Ahí está. Ahora sí, sí, masticando todavía, Aritz, muchos de los conceptos recibidos en tu exposición y en la contestación a la pregunta de los compañeros y las compañeras. Mirá, realmente me quedé, digamos, bastante motivado por volver a traer conceptos que están bastante dejados de lado, como nacionalismo y patriotismo, al cual yo le agregué identidad en el chat, ¿no? Porque creo que sin identidad es muy difícil tener destino como pueblo, como nación. Así que, nada, valorar todos los conceptos que vertiste, pero básicamente hacer hincapié en esto, porque esto nos
estos conceptos de nacionalismo, patriotismo, identidad, tenemos que aplicarlos en cada una de las acciones de nuestra vida, en cuanto, digamos, a lo que hoy hablamos específicamente en educación, en programas, como vos lo planteaste, en reformas, en contenidos, pero también, digamos, en las otras áreas, como es la salud, la economía, la cultura, las relaciones exteriores, en fin, en todos los aspectos de la vida. Retomar estos valores, que son los valores clásicos del peronismo, es lo que nos va a dar uno como nación. Gracias Aritz por tu participación. Esto va a quedar, digamos, en el canal de YouTube que hemos abierto para guardar estas charlas, para que sean consulta para aquellos compañeros que quieran refrescar, o que quieran conocer los preceptos y los principios peronistas, tanto, digamos, desde la doctrina como en la aplicación, cada una de las temáticas de la vida nacional. Así que bueno, estas dos charlas tuyas quedan incorporadas allí, en esto que pensamos sea una especie de biblioteca virtual que permita la consulta de aquellos que quieran conocer cuál es el pensamiento peronista. Un pensamiento peronista que vos tenés tan profundamente arraigado, y como decía Florencia recién, nosotros los más grandes, orgullosos de que ustedes, jóvenes como vos, como Juan, como tantos otros compañeros universitarios, le han dado continuidad. Muchas gracias. Si quieren habilitar los audios y lo despedimos con un aplauso a Aritz. Bueno. ¡Ah, calmate! Una maravilla el compañero Aritz. Me emociona el compañero Aritz, ¿eh? Chao, gracias. Y como siempre daremos un grito de corazón. Cada entre su voz continuar a la gran masa del pueblo, combatiendo hasta pero y que la conductor el nivel trabajador con los inicios míos y grita de corazón cada camino de trabajar sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y Soy yo, la realidad efectiva, debemos amar, ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva la patria! Gracias, compañeros. Nos vemos Gracias a todos. Gracias a todos, nos vemos.
Chao. Giovanni. Chao. Chao, gracias. Gracias, compañero. Gracias Muchísimas a ustedes. Muchas gracias.